Imagínate que con 26 años y apenas 4 años de bautizada te conviertes en un referente del pensamiento católico entre los jóvenes, una activista provida de referencia en Hispanoamérica y ahora también aquí en España. Puede que no conozcan a Lupe Batallá, pero después de esta charla les garantizo que no querrán dejar de escucharla. Lupe Batallán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Eclesias Domingo. No, gracias a ustedes por recibirme. Una pregunta súper rápida. ¿La vida de fe en Argentina y en España cambia mucho? ¿Qué impresión te has llevado? Porque es tu primera vez aquí. Sí, y es recién se cumple una semana. Yo creo que en ese sentido depende mucho de en qué ambiente busques, ¿no? O sea, no es lo mismo si vos vas al Católico Cultural en Argentina, que vas a posiblemente encontrar gente con una fe muy viva, pero con cero práctica religiosa y cero formación. A mí generalmente en los viajes muchas veces me toca convivir con la parte más practicante de las distintas sociedades, porque es más o menos los que están en los mismos temas, están más o menos comprometidos. Entonces es difícil hacer un diagnóstico y decir, bueno, esto se vive distinto acá o no, porque yo me fui en Argentina tengo una mirada más plural y acá tengo una súper parcializada. Pero sí hay cosas que veo distintas, no sé, me choca un poco para bien y para mal, ¿no? Tal vez como todo este movimiento del turismo religioso que hay en España, que vos te das cuenta, versus en Argentina, que prácticamente no hay. Entonces, nada, como que viste, vas advirtiendo esas cosas que creo que siempre tienen su contracara buena y su contracara mala. Bueno, ahora seguimos conociendo a Lupe Batallán, pero en Eclesias Domingo tenemos más cosas que contar. Silvia Ortiz, buenas tardes. ¿Qué nos espera en los próximos minutos? ¿Qué tal, Álvaro? En esa charla que vas a tener con Lupe Batallán vais a hablar mucho de la defensa de la vida, que es precisamente el objetivo del último proyecto que Cáritas ha desplegado en Madrid, el Hogar Santa Bárbara II, una casa para madres con niños en situación de vulnerabilidad. En unos minutos nos vamos a meter dentro de esas 4 paredes que se encuentran en el interior del Palacio Arzobispal de Madrid, es decir, donde vive el cardenal José Cobo. Además de eso, vamos a hacer un repaso de la intensa semana de trabajo que los obispos españoles han tenido en la conferencia episcopal en el marco de esa asamblea plenaria. Y nos volveremos a ir a Valencia, que más de 3 semanas después no los olvidamos, y descubriremos cómo la Iglesia entra en una segunda fase de ayuda. ¿Cuál? Enseguida lo contamos. Muchas gracias, Silvia. Se viene un programa entonces intenso, interesante. Comenzamos Eclesias Domingo. Cuando uno está en una sala con una persona que inspira, que se mueve, que te anima, se nota a la legua, y en este plato está pasando algo parecido. Y sorprende que esa persona, como decía antes, tenga apenas 26 años y vamos a tratar con ella en los próximos minutos temas sensibles, temas complejos como pueden ser el aborto, la eutanasia, la prostitución, la pornografía, pero todo también desde la sencillez que desprende Lupe Batallán. Lupe, bienvenida de nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido aquí a este programa 13. No, gracias a ustedes por recibirme así. La pregunta al principio es muy personal, la que te hacía al principio. No sé si es más fácil lo que tú has detectado ser católico aquí en España o allí en Argentina. Comentabas distintos modos de vivir la fe, aquí conocías quizá la parte más comprometida, pero vamos a abordar uno de los temas a los que has venido aquí a España a hablar, que es el aborto. Hay varias maneras de abordarlo, desde una parte científica, tanto legal como médica, pero también una parte desde la moralidad, ¿no? Por ejemplo, desde la fe católica. Desde tu punto de vista, ¿cómo es más fácil defender el aborto? Mira, yo creo que la facilidad depende de la audiencia que tengas, ¿no? Por lo pronto a mí me tocó empezar a dar este debate en Argentina y bueno, por ejemplo en Latinoamérica se copia mucho lo que pasa en Argentina, Argentina copia mucho lo que pasa en España, entonces es como que más o menos estamos en la misma sintonía. Pero lo cierto es que lamentablemente la gente le tiene un miedo bárbaro a la palabra moral y además si vos ya encarás el debate diciendo estamos hablando de moral, listo, los perdiste, automáticamente vos me estás queriendo venir a imponer algo y yo no quiero eso. Entonces me parece que es un mix entre
dirigir, obviamente hay un objetivo, un foco claro, ¿no? No es solamente la ciencia o evaluar el progreso por el progreso sin mediar ningún tipo de ética, ¿no? O sea, ese camino siempre va a estar marcado, pero estamos en un momento en el cual abunda la información, abunda la desinformación y la gente cree que sabe todo porque lo busca en Google. Entonces, hace falta hablar de la evidencia científica porque es lo que la gente, a lo que la gente le cree, ¿no? Tal vez uno puede presentar de pronto una verdad que no deja de ser cierta y en contraste con datos que son totalmente mentira, pero la gente al número y a la fuente le creen, y eso es algo que nos está pasando, pero nos pasa en el aborto, nos pasa con un caso de corrupción, digamos, nos pasa con absolutamente todo. Entonces, el dato es importantísimo y la precisión en las fuentes a la hora de citar también. Creo que nosotros corremos con ventaja que cada vez que hablamos de esto sabemos que lo que estamos diciendo es cierto, ¿no? Yo creo que sería muy difícil defender algo dando fuentes y dando citas sabiendo uno que es mentira o sospechándolo siquiera. Entonces yo creo que la evidencia científica tiene un marco muy importante, pero hay que saber usarla y sobre todo también hay que saber explicarla, ¿no? Porque la gente muchas veces le pasa que, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Uy, me voy a buscar el desarrollo embrionario en Wikipedia, saco 3 datos, los descontextualizo porque no entiendo cómo funciona el paradigma de la biología y te presento y de pronto te digo que el sistema nervioso central se forma en la semana 20 y antes de eso no hay persona. Y vos decís, ¿dónde sacaste eso? O sea, claramente leíste algo, tal vez, 3, 4 datos que pueden llegar a tener algún tipo de sentido, pero no entendiste, y no entendiste porque no estás formado. Entonces, para mí son, viste, como las 3 cosas. Tiene que haber formación, información, pero además tiene que haber un lineamiento claro, porque si no, o sea, la ciencia sin un objetivo que es cuidar al ser humano, hacerle la vida más cómoda, más fácil, en definitiva es un barco sin capitán. Hace poco más de un mes aquí en España se publicaron los datos oficiales del aborto en el año 2023. La cuenta sale algo así como 282 bebés muertos por aborto al día. Es decir, en el transcurso de esta entrevista, en España se prevé que mueran unos 6 niños a causa del aborto. Uno escucha estos datos, ya sea desde esa perspectiva científica o bien desde la parte moral, que se le mueve uno por dentro. Y yo creo que debiera movérsele todo, ¿no? Y si no pasa, estamos en un problema muy grande, una naturalización muy grande de ciertas tragedias que a veces también pasan. A ver, en Argentina está pasando el hecho de que post legalización del aborto, incluso las personas que antes salieron a levantar la bandera, a decir que estaban en contra y demás, y que hoy siguen pensando que están en contra, un poco tenés que, viste, como continuar y seguir la vida, que en algún punto es entendible. Yo, por ejemplo, en esto me acuerdo mucho, mi mamá siempre cuenta, en Argentina no siempre estuvimos tan económicamente mal, a partir del 2001, un poquito antes, ella empezó a ver por primera vez en su vida gente comiendo de los tachos de basura, que es algo que nunca en su vida había visto. Mi mamá tiene como casi 60 años. Dice que la primera vez que vio un hombre comiendo un tacho de basura se puso a llorar, ¿no? Porque era trágico, era terrible. Ahora, yo es una realidad que veo todos los días en Argentina y no me causa lo mismo. No me causa lo mismo no porque no deje de ser tan duro, sino porque son naturalizaciones que uno tiene a partir de ver la realidad, ver la realidad, ver la realidad. Y es cierto, un poco lo necesitamos, porque si todos los días nos pusiéramos a llorar por eso, no se puede continuar. Pero también no hay que olvidar, ¿no? No hay que olvidar para dónde uno está caminando. Y de pronto hay que hacer un ejercicio de decir, bueno, no, pará, si veo que se me está poniendo un poco de roca el corazón, tratar de sensibilizarlo un poco porque tiene que seguir conmoviéndose ante la injusticia que está viviendo el otro. Entonces, creo que sí es duro, creo que es un fenómeno normal que suele pasar en los países donde se hace legal el aborto y cuanto más pasa tiempo, más ocurre. Pero también de pronto tenemos caminos, qué sé yo, como el de Estados Unidos, ¿entendés? Que después de 50 años consigue volver para atrás y necesita también esa fuerza y ese compromiso que tal vez estaba más latente, que había encontrado otras formas de encauzarse, pero que tiene que despertar. Ahora seguimos hablando de estas razones que tú explicas para explicar precisamente la inmoralidad que tiene el aborto, incluso por qué científicamente es un asesinato, pero vamos a conocerte un poco mejor, porque hablabas de tu madre. En tu familia habéis tenido una relación un poco complicada con el aborto, tanto que generó conflicto entre tu madre y su familia, ¿no? Sí, sí, en realidad el tema del aborto, te digo, por suerte yo en mi familia núcleo y en mis conocidos cercanos no tuve la situación, no tuve que atravesar la situación de vivir que de pronto alguien que conoces te diga, uy, estoy por abortar y vos tenés que...
Pero lo cierto es que sí, el aborto marcó muchísimo a mi familia materna. Mi mamá nació porque mi abuela se ha hecho tantos abortos, o sea, son 5 hermanos ellos. Se ha hecho tantos abortos, independientemente de los hermanos estos que nunca se llegó a conocer y que ni siquiera sabemos cuántos son, ¿no? Que el médico le dijo, tendrías que, o sea, a esta que viene última no la abortes porque corre riesgo tu vida ya de tantos abortos que existe. Y esa fue mi mamá. Y después, nada, mi mamá tuvo una realidad familiar muy compleja, mucho embarazo adolescente, ellos eran de clase media alta, mi abuelo era juez, o sea, imagínate que una realidad muy acomodada, pero a pesar de que la economía estaba bien, mucho maltrato, mucha desatención, ¿no? Carencias afectivas. Y son 4 hermanas y un varón, y todas mis tías y mi mamá atravesaron el embarazo adolescente. En el caso de mis tías se resolvió con abortos. Abortos porque era ni siquiera lo que ellas pedían, sino lo que se bajaba era la línea familiar. Ah, bueno, listo, como te quedaste embarazada, y era mucho más fácil de aceptar a ellos exponer a una hija a un aborto, con lo duro que puede ser, o a muchos abortos, porque hubo muchísimos abortos en cada una de mis tías, que hacerse cargo ante la sociedad hipócrita de que tu hija de 15 años, de una clase media alta, quedó embarazada y está soltera, ¿no? Entonces, cuando mi mamá se quedó embarazada a los 15 años, la solución que se le propuso de parte de mis abuelos fue que abortara, como habían hecho todas las anteriores, y mi mamá, en un acto de fortaleza que tampoco ella termina de entender al día de hoy, fue la primera que dijo, no, yo no quiero abortar, lo voy a tener. Y eso generó un montón de cambios en su vida. Vos imagínate una persona que no había trabajado, que ni siquiera limpiaba su casa porque había alguien que lo limpiaba, ¿no? O sea, un nivel de tal vez inutilidad muy grande, de pronto que la echaran de su casa, de pronto tener que ir a buscar trabajo, tener que hacerse cargo de su vida y de la de un hijo, o sea, una situación muy compleja, pero que a pesar de que siempre se habla de la mujer pobre que va a abortar con una percha y un perejil... Eso en tu familia no existió nunca. No solamente no existe, sino que la realidad de mi mamá es la realidad que viven hoy muchas jóvenes, la mayoría de las jóvenes, porque las chicas de clase media son siempre las que más abortan, y abortan por estas razones, porque en la familia te hacen creer que, perdón la palabra, ¿no? Pero te vas a arruinar, bueno, me puedo buscar sinónimo, te vas a arruinar la vida si te quedas embarazada siendo una adolescente. Y está bien, acá nadie está promoviendo el embarazo adolescente, pero tampoco es que se te acaba la vida si te quedaste embarazada, ¿no? Y ese es un discurso que el feminismo, que habla de empoderar a la mujer, de reivindicarla, se la pasa bajando. ¿Qué argumentos esgrimía tu madre para ir en contra de la corriente familiar? Es decir, si sus hermanas lo veían como algo natural, algo que es lo que tocaba, te quedas embarazada cuando eres adolescente, abortas y no pasa nada, ¿qué movía a tu madre? ¿Por qué decidió ir a contracorriente? La verdad es que nunca se lo pregunté, pero tampoco lo dice. Generalmente es una persona muy comunicativa. En realidad, mi mamá estaba en duda, no sé por qué exactamente qué le habría causado duda, pero estuvo meditando mucho el tema. Y en Argentina nosotros tenemos la peregrinación a la Virgen de Luján, en Buenos Aires. Son 60 kilómetros caminando desde el centro de la ciudad hasta la Basílica. Es una peregrinación que ya tiene muchísimos años y es una de las, si no la más grande que hay en el país. Y mi mamá se fue caminando sola a peregrinar a la Virgen de Luján a decidir si tenía a mi hermano o no, lo cual es muy gracioso porque obviamente a quién le vas a pedir, la Virgen que te va a responder, sin duda te va a decir, tenelo, yo me encargo. Pero eso es lo que mi mamá siempre cuenta de cómo decidió tener a mi hermano. Parece que no hubo mucha más razón, o sea, no había ni razón de ciencia ni razón de nada más, sino el hecho de decir, de pronto me veo en esta situación, no sé qué hacer. Siempre fue muy crítica con las decisiones que se tomaban en su familia, a ver si las tomaba o no, debido a este contexto como de falta de afectividad, pero nada, esa es la razón que conozco. Pasemos a ti, ¿por qué decides abanderar ya desde jovencita una causa pro vida? ¿Qué detectas tú o qué crees que puedes aportar tú a esta cuestión en Argentina? Bueno, en eso, al principio empezó por esto también de mi mamá, ¿no? Es decir, como cuando el 2018 llega el debate, yo tenía 19 años, estaba en la Facultad de Medicina en ese momento, y cuando llega el tema digo, bueno, ¿cómo yo con 19 no voy a decir nada si me parece que eso está muy mal? Cuando mi mamá con 15 se hizo cargo de mi hermano con toda la realidad compleja que le tocaba vivir. Entonces ahí fue como un poco el deber de decir, tengo que actuar,
porque esto me toca, ¿no? Y porque como sé cosas y he vivido cosas y me tocó un contexto familiar que, a pesar de que no había nadie diciéndome tenés que hablar, yo sentía que tenía que hablar. Entonces, eso fue lo que me fue, digamos, el primer acercamiento. Pero la verdad es que después el resto, me encantaría decirte que soy una persona que tiene un compromiso bárbaro y una claridad mental y demás, pero no, fue una gran bola de nieve de cosas que iban pasando. Hoy, creyendo en Dios, lo entiendo y te digo, claramente fue el de arriba moviendo cosas y diciendo, este es el camino, no sé qué, pero realmente todos los primeros años se sintió como que una cosa llevaba a la otra y llevaba a la otra y llevaba a la otra. Yo soy una persona que le cuesta mucho decir que no, sobre todo cuando siente que hay urgencias que nadie está, de las cuales nadie se está encargando y que yo podía hacer algo. Entonces medio como que generalmente siento que si puedo hacer algo, tengo un poco la obligación de hacerlo. Entonces medio como que me fui dejando llevar y una cosa llevó a la otra. Primero entrar en un voluntariado en busca de decir, bueno, como algún lugar de paz mental, donde estamos todos de acuerdo ante el bombardeo mediático que matar a una persona está mal, ¿no? Y bueno, ese voluntariado con mamás embarazadas en situación de vulnerabilidad llevó a, de pronto, los medios de comunicación y de los medios de comunicación al Congreso argentino, y del Congreso después que la gente me conociera, los libros, y medio que decir, bueno, va creciendo, pero un poco fue eso, como la bola de nieve. Decías que ahora ya sabes que era Dios que movía todo, porque tú al principio, cuando empiezas a defender esa causa pro vida en Argentina, tú no creías en Dios. No. En 2018, cuando empieza ese debate sobre el aborto en Argentina, ¿cuál era tu relación con la fe? No, yo era totalmente atea. O sea, yo me bauticé en el 2020. Mis papás, o sea, mi mamá, si bien es esa mujer que se fue a la Virgen de Luján a pedirle qué hacer con el embarazo con mi hermano, son dos personas que creen muchísimo, pero que tienen una vivencia de la fe muy íntima. Entonces, tal vez toda esta cuestión más cultural, no porque tuvieran problemas con la iglesia, hoy en día están súper acercados, ¿no? Pero súper cerca, pero no crecieron en familias donde se les enseñara a vivir la fe comunitariamente, entonces no sabían cómo transmitirla, o sea, con sus limitaciones. Así que nada, somos 6 hermanos nosotros, los primeros 2 medio como que fueron bautizados como se bautiza el católico cultural, y los últimos 4 ya no. Pero sí nos educaron en casa mucho con los valores cristianos. Entonces, medio como que nos dieron la base, lo importante para llegar. Y bueno, entonces yo no estaba bautizada, no tuve una crianza con un compartir familiar la fe, no fui a ningún colegio católico, siempre todos a confesionales. Además, en el secundario yo fui a un colegio que en Buenos Aires es el mejor colegio a nivel académico de Sudamérica. Pero, y en Buenos Aires obviamente también es el mejor, pero tiene una relevancia política muy importante en el país, digamos, el alma, digamos, es la institución en la que se han educado presidentes, diputados, senadores, científicos, o sea, a la gente no le gusta, pero es la élite intelectual y política del país. Entonces, lo que tiene de bueno en el nivel académico, que es por lo que lo busqué, lo tiene de malo tal vez en la ideología que, como hoy es el progresismo, también es el progresismo ahí en el Buenos Aires. Entonces vos imagínate, mis amigos de secundario, de un ambiente progresista, ateo, muchos de hecho hoy yo los conservo, pero no era el lugar donde uno iba a encontrar la fe, ¿no? O sea, tampoco iba a aprender de alguien y decir, uy, mira, este vive la fe y entonces voy conociendo un católico. Entonces cuando me meto en el tema del aborto, por primera vez en mi vida, con 19, casi 20, cuando empiezo a conocer gente que vive la fe. Yo me acuerdo lo que me sorprendía de pronto, no sé, juntarme para una marcha pro vida con gente de mi edad y que me dijeran un sábado, para que tengo que ir a misa y hay misa en no sé dónde y después vuelvo, me sumo al bar a tomar algo, no sé qué. O sea, yo decía, esta gente está loca, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y ahí fue un poco fue empezar a conocer a la gente que cree y que vive la práctica religiosa de verdad, ¿no? El católico cultural de vuelta que de pronto te invita para el bautismo de su hijo, pero desaparece el resto del tiempo. Y fue una experiencia interesante, si bien para mí no fue ni la definitiva, ni tampoco eso en sí mismo me llamaba o me daba ganas de saber sobre Dios o mucho menos, sí, soy una persona muy curiosa y me despertaba curiosidad, como decir, wow, mira, esta gente, ¿no? Qué raro. Y nada, en esto de la bola de nieve dejé medicina, empecé periodismo, publiqué el primer libro y me ofrecieron una beca para estudiar en la Universidad Austral, que es la Universidad del Opus Dei allá en Argentina, Derecho.
Entonces me metí a estudiar Derecho y por primera vez en mi vida me tocó tener materias sobre religión, que es mínimo, básico, lo mismo que dan en la mayoría, digamos, lo general de las carreras en las universidades católicas, pero que cuando uno no tiene fe y encima nunca tuvo ningún tipo de formación religiosa, te pasa que anda a entender la Trinidad. O sea, está bien, para todos es un misterio, pero incluso cuando te chocas por primera vez decís, no tiene sentido esto, ¿no? Entonces fue como de pronto tener que ponerle mucha cabeza a cosas que todo el mundo entendía porque había ido a un colegio católico y tenía un mínimo y yo no tenía ni fe ni formación. Entonces, supongo que un poco por esa curiosidad y en algún momento del año que coincidieron el final de filosofía, que eran las grandes preguntas, que por la justicia, que no sé qué, bla, bla, Privado 2, que es persona y divinidad humana, y fundamentos del cristianismo. Y después tenía una semana de vacaciones. Y así de curiosa, o sea, yo estoy muy segura de que Dios me tendió una trampa porque yo, la verdad es que no fue el movimiento pro vida el que me acercó a la fe, no fue una infelicidad que estuviera cargando y un problema que tuviera que resolver. Yo no estaba para nada sedienta de Dios. Me siento como un ratoncito que de pronto encontró queso y se puso a comer porque generalmente busca queso. Y le pedía, así como para pasar el tiempo, llenar esa semana que tenía libre de vacaciones y demás, a un profesor con el que me hice muy, muy amiga, porque sabía que es numerario y porque sabía que era teólogo bíblico. Le dije, che, Franco, ¿no tenés algo para leer de esto? Como para pasar el rato. Y me dio algo súper específico de lo que estaba buscando, que era el problema del mal. Y de pronto lo leí y en realidad yo, a ver, si bien se lo pregunté de curiosa, sin ningún tipo de sede en particular, era la razón por la cual a los 12, 13 años, cuando me pregunté en qué creo, dije, bueno, no, evidentemente no creo en Dios porque esto no me cierra. Bueno, leí esa tesis que te digo, no sé quién la escribió porque no estaba firmada, sé que es un sacerdote porque después me enteré del detrás de escena que no sabía en principio, de 30 páginas. Perdí el archivo porque después cambié el celular y no se me hizo la copia de seguridad, pero lo leí y me pareció razonable. Muy razonable. Y dejé pasar el tiempo a ver si se me ocurrió una forma de contrarrestar eso y no se me ocurrió. Así que, nada, ahí después de como 3 años en la lucha pro vida y un libro publicado, me tocó aceptar que estaba tremendamente equivocada con Dios. La manera de defender esa causa pro vida, aunque dices que nunca te acercó a Dios, ¿era distinta entre tú y tus compañeros que sí que eran católicos? ¿Os movían razones distintas? Sí y no, o sea, creo que todos tenemos la inclinación natural a buscar el bien y a mí era un sentido de la justicia muy grande. Yo tengo una fibra de la justicia que es muy sensible, entonces cualquier cosa ya que la toca me indigna y necesito hacer algo. Entonces, y Dios es el bien y es la justicia. Entonces, en el fondo, y sí, nos mueve lo mismo. Ahora, yo creo que a la hora de defender sí se notaban ciertas diferencias porque en ese sentido la formación más progresista y atea y más ligada a todo el plano científico, incluso la forma de presentar los datos, yo creo que en ese sentido es muy parecida tal vez a la que tiene el progresismo, no en contenido, pero sí en formas. Y del otro lado, tal vez hay una formación como la que más típicamente se da dentro del mundo católico, que no es peor por el simple hecho de ser, digamos, del mundo católico, es muy buena, pero no responde tal vez a las inquietudes del público general que está más guiado por las corrientes progresistas. Calladita te ves más bonita. Este es el sugerente título de tu ciclo de conferencias, también de tu libro, donde abordas una cuestión muy importante como puede ser esa polémica sobre la sexualidad de la mujer, la liberación de la mujer en el ámbito sexual. Defiendes que es un tremendo error y un tremendo ataque a la propia dignidad de la mujer, ese concepto, ese falso concepto de liberación sexual. ¿Por qué hacer con nuestro cuerpo lo que queremos no nos hace más libres? Bueno, acá voy a decir un poco una opinión, ¿no? Porque el tema no lo desarrollé tanto. En realidad yo me quedé mucho más en el tema del comercio sexual, aunque sí tengo algunas ideas al respecto. Pero cuando vos lo ves del tema del comercio sexual o el tema de las prácticas de la masturbación, ¿no? Que se promueven como un falso, el consumo de la pornografía, ¿no? La compra de juguetes sexuales y demás, que son cosas que hoy
tal vez decir está de moda es un poco laxo, pero hay un lobby permanente que se baja en películas, en series, en las universidades, en los colegios secundarios, ¿no? Como por todas partes decir, bueno, vos tenés este tipo de prácticas, el sexo casual, las relaciones libres, el poliamor, todo esto, tenés este tipo de prácticas que te va, digamos, lo vas a disfrutar, tu vida sexual va a ser mucho más plena, ¿no? Y en ese sentido la liberación sexual cobra algún tipo de relevancia en nuestra cabeza, porque en teoría nos va a hacer más felices, ¿no? Más placer en nuestra cabeza es igual a más felicidad, independientemente de que el placer no venga de un buen lugar. Y lo cierto es que, y acá no tiene que ver ni siquiera con una cuestión moral, vos analizás los datos, por ejemplo, de las personas que más se masturban versus las personas que no, y vas a ver que las personas que más se masturban manifiestan en las propias encuestas que usan los defensores de las prácticas de la masturbación, manifiestan que no son tan felices. Por ejemplo, ante una pregunta tan sencilla como ¿cuánto disfrutas las relaciones sexuales? Las personas que más se masturban dicen generalmente que a veces las disfrutan, que no siempre las disfrutan, versus los que no se masturban que te dicen que siempre. O, por ejemplo, los hombres que menos se masturban son los que tienen más sexo vaginal versus los otros. ¿Viste? Es decir, como que todo te va llevando hacia el orden natural y es cuando vos ves los datos, lógico decir, o por el tema de la pornografía, por ponerte un ejemplo, las personas que se masturban tienen más incidencia en enfermedades como la depresión, angustia, o sea, distintos tipos de enfermedades de salud mental, les cuesta muchísimo más, o mejor dicho, les puede costar muchísimo más alcanzar el orgasmo o directamente excitarse, tienen relaciones de menor calidad, relaciones sexoafectivas, sexuales, afectivas o ambas, ¿no? De menor calidad que los no consumidores de pornografía, porque tienen menos comunicación, menos confianza, expectativas irreales, tienen menos sexo que las personas que no miran pornografía. Entonces, vos cuando empezás a evaluar el mito de la liberación sexual, de más placer, de una vida más feliz, te contrasta fuertemente cuando ves los datos. O sea, primero, por un lado, la evidencia científica, pero también las mismas encuestas que de pronto utilizan los defensores de todas estas prácticas para decir, esto te hace bien. Entonces, ahí creo que ni siquiera depende mucho de lo que yo piense moralmente o no, que va en consonancia con lo que dice la Iglesia Católica, pero es un ejercicio intelectual muy sencillo darse cuenta que te están vendiendo un mito que no es real. ¿Y por qué se habla tan poco? Hablabas de un lobby, de un absoluto mercado que mueve ingentes cantidades de dinero, también pasa con el aborto, pero con el consumo de la pornografía o con la prostitución, ¿es meramente una cuestión económica lo que hace que se oculten todas estas realidades que aquí nos acabas de detallar? Bueno, el mundo de la pornografía, datos del 2014, genera más de 97.000 millones de dólares por año. O sea, estamos hablando de uno de los negocios más lucrativos a nivel mundial. Tenemos las armas, las drogas, el tráfico de personas y el comercio sexual en general. Y para de contar. Entonces, vos decís, ¿por qué se defiende? ¿Por qué se cuida tanto? Y bueno, evidentemente porque el interés económico es muy grande. Y el comercio sexual en general también genera muchísimo dinero. Y yo creo que el tema que vemos tanto en la pornografía como en la prostitución, pero incluso podemos ahí ampliar, ¿no? Lo podemos ver, te digo, en la masturbación, lo podemos ver en el aborto, lo podemos ver en la eutanasia, lo podemos ver en todos estos temas de esta agenda ideológica que está muy levantada por parte del feminismo y del progresismo. Que es, vos fíjate como todas estas temáticas rompen vínculos fundantes en la sociedad, ¿no? El de la madre y el hijo, el del hombre y de la mujer, ¿no? El fuerte con el débil en el caso de la eutanasia, ¿no? El que está sano con el que está especialmente enfermo. Y si vos rompes esos vínculos, que son tan importantes para nuestra cohesión social, en el fondo lo que estás haciendo es aislar al hombre. Y cuando vos aislas al hombre, inevitablemente lo vas a dejar solo y lo vas a poner infeliz, ¿no? Y una persona muy infeliz es un consumidor perfecto porque está tan desesperado por volver a recuperar ese poquito de felicidad que si vos me decís que de pronto mis problemas ocasionados por el consumo de pornografía, la incapacidad de conectar con el otro, se van a resolver con juguetes sexuales, compraré juguetes sexuales. Y ahí tenemos el gran mercado que viene subiendo en los últimos años, sobre todo después de la cuarentena, de las compras en juguetes sexuales y de pronto que tenés los sex shops que acá no me tocó ver, pero por ejemplo en Argentina, algo que estaba relegado a las galerías, ahí medio oculto, todo
digamos, incluso con las vidrieras ¿cómo se llama? Tintadas. Claro, tapadas, hoy está en las avenidas, en los shoppings, y es algo de muy fácil acceso, es algo que se compra por internet, es algo que se promueve en todas las series. Miramos la serie de Netflix, en casi que todas te promueven, por ejemplo, el uso de juguetes sexuales. Entonces, por ponerte algunos, o después tenemos incluso estilos de vida, que los swingers, que el poliamor, que las relaciones abiertas. Entonces vos te vas a ir metiendo, pero en el fondo, además esas supuestas soluciones que te ofrecen, no son cosas que te solucionen la vida. Son cosas que eventualmente en alguna cosa pueden ser algún tipo de alivio a esta agonía emocional que atraviesa la gente, pero que a la larga seguir participando del mismo ciclo porque las cosas no llenan, ¿no? Es consumir y que las cosas no llenen. Entonces yo creo que, digo, bueno, hay una parte económica muy grande y vos donde la busques la vas a encontrar en la pornografía, en la prostitución, en el aborto, en la eutanasia. Todos tienen su beta económica que es tremendamente lucrativa, que sirve para blindar todo. Pero además hay una filosofía de fondo, ¿no? Que es esta de el consumidor perfecto. Y el consumidor perfecto tiene que ser tremendamente infeliz. Lupe Batallán, muchas gracias por haber venido aquí a 13, a Eclesias Domingo. Espero que disfrutes tu travesía por aquí, por España. Gracias por explicarnos de una manera tan sencilla, pero también tan directa, cómo afecta toda esa falta de escrúpulos, ¿no? También cómo ese poco aprecio a nuestra vida, a nuestro ser, nos afecta negativamente. Hemos hablado de aborto, de pornografía, de prostitución, de todos estos temas. Lupe, muchísimas gracias por venir aquí.